aunque no puedo y aunque no me alcanza y aunque no sé cómo, voy a poner mi mirada en Jesucristo, voy a poner mi fe en Jesucristo. Hemos estado compartiendo este mes que nuestra fe viene acompañada de obras, y si no está acompañada de obras es una fe que está muerta. Y si la fe viene acompañada de obras, dice que nuestra, en donde está puesta nuestra fe, en donde puso Moisés su fe, según lo que leemos que él decidió hacer, en Dios. En Dios dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Deleites temporales del pecado, hermano. De verdad es que el pecado si nos ofrece cosas, se disfraza de necesidades que pueden ser suplidas por medio del pecado, pero es temporal, hermano. El pecado no ofrece una salida completa, ni una salida real. A ver, te pregunto, hermano, cuando tú compras unos zapatos, ¿cuánto tiempo son los zapatos nuevos? ¿Un año? Dices, hace un año compré mis zapatos y son mis zapatos los nuevos. No, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo duran los zapatos con nuevos? ¿Una semana? Ya en 15 días esos son los zapatos los viejos, porque ya ¿cuánto duran los deleites temporales? No duran nada. En los mejores de los casos dura un año, pero ya los zapatos de hace un año ya no son los zapatos nuevos. Dice la hermana, una semana. Una semana tienen el título de los zapatos nuevos y después se acabó. Y siguen los zapatos ahí, pues, ¿no? Todavía son funcionales, todavía no están rotos, no hace falta que les cambies la suela, siguen siendo zapatos, pero ya no son los zapatos nuevos. Se acabó de volada. El pecado es un ratito, dura ese deleite y después se acaba. Ya no sirve para otra cosa más que para tener un recuerdo de lo que fue y ya. Bueno, pues Moisés entendió esta situación y dijo, yo no quiero los deleites temporales del pecado. Yo voy a poner mi fe en Jesucristo. Oye, Moisés, ¿cómo crees? ¿Estás loco? Si aquí estás bien cómodo, siendo nieto del faraón, el que te el montón de no vas a pasar hambre, no vas a pasar escasez, vas a estar bien cómodo. Y Moisés, no, esa falta de escasez, esa comodidad me va a alejar de mi Dios. Y yo tengo puesta mi fe en mi Dios. Y por eso rechazo todo eso que ofrece los deleites temporales del pecado para poner mi fe en Dios. Hermano, el mundo te está ofreciendo a ti también, a ti y a mí nos está ofreciendo deleites temporales. Hay veces que tenemos la oportunidad de venir a orar los viernes en la noche. Los viernes son viernes de oración. Pero pues la carne dirá, ya es viernes, ya trabajamos, ya estamos muy cansados. Es más, ya me comprometí. Pero ¿por qué te comprometiste, hermano? Si es el viernes de oración, tú lo sabes. Toda viernes tras viernes, tras viernes, tras viernes, en este lugar tenemos una reunión de oración. Y es que se nota que cuando es cena, de compartir la cena del Señor, pues viene más gente. Y no estoy criticando nada, sino estoy diciendo, si estos hermanos tuvieron la oportunidad de venir este viernes, que es un viernes especial, ¿por qué los demás viernes son calificados como viernes menos especiales? ¿Qué es lo que pasa? Es que aquel viernes lo tuve ocupado, hice planes para ese viernes sí poder venir. Hermano, pues sí, así hazlo todos los viernes. O en dónde está puesta tu fe, en los deleites temporales del pecado o en Jesucristo, en la comunión con Dios. Hermano, es que los viernes nunca los he desocupado. Pues empiézalos a desocupar. ¿Cómo cambió la vida de Moisés a partir de que toma esa decisión? ¿Siguió con las mismas comodidades?
¿Verdad que no? Seguía durmiendo en su misma cama, cómoda. Le seguían trayendo uvas peladitas a la boca. Ya no, ¿verdad? Nosotros podemos leer que después pasaron un montón de dificultades. Dificultades, de verdad, dificultades. Pero él tenía puesta su fe en Dios y ya no en los deleites temporales del pecado. Es que hermano, me dieron un trabajito, unas horas extras, me dio una oportunidad, salió una oportunidad de trabajar el sábado. Y entonces por eso fui para allá y ya no llegué al grupo de casa, hermano. ¿Y por qué fuiste para allá? Le debiste haber dicho ese trabajito. No, 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 no. Estoy ocupado el sábado. Lo atendemos el lunes o a ver qué día, pero el sábado no puedo. O bueno, lo atiendo el sábado temprano, pero me voy a tener que desocupar a las 2, 3 de la tarde, porque después ya tengo comprometido mi tiempo para con Dios. O tu fe está puesta en los deleites temporales del pecado. Es que hermanos, sí nos van a pagar horas extras. No estoy diciendo que no nos paguen. Imagínate que nos trajeran todos esclavizados y además no pagaran, pues estaría peor. Sí nos pagan, pero son deleites temporales. ¿Qué tan temporales podrán ser? Bueno, pues a 80 réstale tu edad y así de temporales. Porque nuestra esperanza de vida en este tiempo, pues es por ahí de los 80 años. ¿Cuántos años te quedan de vida? Según las estadísticas, no estoy diciendo que sea la verdad para cada uno de nosotros, es según el promedio, pues, ¿no? Algunos nos quedan 40, otros más, otros menos. ¿Y qué vas a hacer? O sea, es bien poquito tiempo, hermano. Nos tenemos que dedicar a Dios. Y si no es a Dios, entonces es a lo temporal. ¿Y para qué te dedicas en lo temporal? Lo temporal, hermano, tiene el adjetivo de que no existe. De que no existe. A ver, tus zapatos que te duren una semana y después de esa semana dejen de ser zapatos, ¿dirías que te compraste zapatos? Ah, una semana me duraron los zapatos. No, voy por unos que sí duren, o sea, esos zapatos no se toman en cuenta. Pues una semana comparado contra un año parece nada. Pues hermano, lo que nos sobra de vida, 40, 50, 30, no sé cuánto nos quede de vida, contra la eternidad es nada, nada. Nuestra fe puesta en Jesucristo va a tener que desechar los deleites temporales del pecado. Es que no me alcanza para ofrendar, no me alcanza para diezmar, porque tenemos planes para ese dinero, planes temporales, no planes eternos. Hermano, no es que a Dios le falte dinero, es que a nuestro corazón le falta Dios. Y cuando en nuestro corazón metemos a Dios, nos gozamos de participar de la obra de Dios. Pero es que ya no voy a poder gastar en esto y en aquello. Bueno, si esto y aquello es temporal, está bien, porque invertimos en lo eterno. Tenemos que entender, hermano, tú y yo, con mucha claridad, en dónde está puesta nuestra fe. ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de este Moisés? ¿Te quedarías de nieto de Faraón? ¿O te irías a pelearla, a alcanzar tu destino con Dios? A lo mejor estaríamos tentados de quedarnos ahí, pues nieto. ¿A quién se consiente más, a los hijos o a los nietos? Y Moisés era nieto de Faraón, porque dice hijo de la hija de Faraón. O sea, tenía una vida de consentido o una vida de entrarle y alcanzar su destino, alcanzar su llamado. Cuando suena la alarma del despertador para levantarte a orar, estás en exactamente la misma situación. O te consientes tu carne en los deleites temporales del cansancio, del descanso, o te levantas y dices, Señor, voy a alcanzar mi destino en su presencia. Necesito escuchar su voz. Necesito que corrija mi vida. Necesito mayor santidad. Necesito mayor consagración. Necesito tener la fe de que cuando alguien me diga tengo una enfermedad, pueda orar, que me atreva a orar por esa persona y que esa persona sane.
O, hermano, déjame le digo a ver quién viene a orar por ti. O simplemente te echas para atrás y dices, ay, pues pobrecito, ojalá no me contagies. Hermano, ¿en dónde está tu fe? ¿En dónde está tu consagración? ¿En dónde está tu vida? Dice la palabra de Dios que dice Jesucristo que los que creen en Él, las obras que Él hizo, ¿qué? También las harán. Pero luego viene otra cláusula que dice, y aún mayores. ¿Está puesta tu fe en que Dios habla la verdad? ¿O está puesta tu fe en que, pues quién sabe para quién sea esa palabra? ¿Dios te está hablando a ti? ¿O quién sabe a quién le está hablando? Porque si tú y yo ponemos nuestra fe en Jesucristo, entonces tendríamos que consagrarnos y tendríamos que anhelar en nuestro corazón que pasen las cosas que están escritas en la palabra de Dios, que si Dios lo prometió, suceda en mi vida. No que Dios lo prometió y quién sabe a quién le va a pasar, a quién le va a tocar la buena suerte de que sea bendecido. No, hermano, necesitamos orar. Necesitamos consagrarnos, necesitamos leer con la intención de que Dios nos hable y agarrar esa promesa y no soltarla. Gálatas 5, por favor. 5:16. Dice la palabra de Dios, digo pues, andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Quiero que notes que espíritu, la palabra espíritu está escrito con mayúscula. Digo pues, andar en el espíritu. Cuando está espíritu con mayúscula, ¿a qué se refiere? Al Espíritu Santo. Digo pues, a ser guiado por el Espíritu Santo y no por la carne. Porque la carne te va a decir, cuando suena la alarma, ¿qué dices? Otros 5 minutitos. ¿Y qué pasa con esos 5 minutitos? Ya valió, ¿no? Ya llegamos tarde. Ya no me dio tiempo para orar. Bueno, ya ni modo, pues con que llegue temprano al trabajo, aunque ya no vaya a orar. ¿En dónde está puesta tu fe? ¿En 5 minutos de descanso o estar en la presencia de Dios? Dice ahí que tenemos que ser guiados. Dice andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y hay una explicación, dice el 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, es decir, tu carne, hermano, tu carne y mi carne, nuestra carne de lo que estamos hechos, no es espiritual. Así es que el deseo de la carne va a ir en contra de lo que Dios quiere para tu vida. Dice allí, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el espíritu, ni siquiera, dice, ya no estás bajo la ley. ¿Bajo qué ley? Pues la que está escrita en tu corazón, la que sabes que cuando te portas mal, la regaste. Dice Dios que Él escribió la ley en el corazón de cada uno de nosotros. Nadie nos tiene que decir esto está bien, esto está mal. Todos sabemos cuando pecamos, todos sabemos cuando hemos ofendido a Dios. Y la verdad, todos hemos pecado. No hay uno que diga que no ha pecado. Y si alguien dice, hermano, ¿de qué estás hablando? Yo nunca he pecado. Ahí está tu pecado, que estás mintiendo. Todos hemos pecado. Y dice ahí que ya no estaremos bajo la ley si somos guiados por su espíritu, por el espíritu de nuestro Dios. Ahora estamos bajo la misericordia. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no nos va a juzgar conforme a nuestras obras en la ley, sino conforme a nuestra fe en Jesucristo. Pero la fe fue lo que hizo que Moisés dejara ser nieto de Faraón para ir a alcanzar su destino en Cristo Jesús. ¿Tenemos nuestra fe en Él? Ok, gloria a Dios, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la misericordia. ¿Y qué estás haciendo con esa misericordia? ¿Estás poniendo tu fe en Jesucristo? ¿Estás buscando agradar a Dios? ¿Estás yendo en contra de tu carne? ¿O es la carne la que nos sigue guiando?
¿Cuántas veces hemos escuchado la importancia de orar? ¿Cuántas veces hemos escuchado? Es más, ¿qué tan convencidos estamos de que necesitamos leer la palabra de Dios? Lo sabemos, no solo se nos ha enseñado, sino lo hemos comprobado. Ha habido testimonios, victorias de que dicen, y entonces nos pusimos a orar, y entonces leí la Biblia, y entonces Dios actuó. No solo lo hemos escuchado, sino que nos ha pasado, hemos experimentado el poder de Dios en la oración, en la presencia de Dios, en la comunión con Dios. Y aún así, la carne sigue levantándose. Y la carne se va a seguir levantando hasta que Dios nos llame a cuentas y nos dé un nuevo cuerpo. La pregunta no es cómo hacerle para que la carne ya no hable. La pregunta es cómo le hacemos para poner nuestra fe en Jesucristo y ya no en la carne. Necesitamos creerle a nuestro Dios. La carne se va a seguir levantando y la carne va a seguir diciendo, no ofrendes porque no te alcanza. No alabes porque no te sabes la alabanza. No adores a Dios, no alces tus manos. Es más, alaba así. Eso dice la carne. Pero ¿sabes qué dice el Espíritu? Dios, gracias que me salvaste, gracias que me has dado un lugar ahí en el cielo. Quiero aclamarte, quiero exaltarte, quiero aplaudir mis manos. No me sé la alabanza, no me importa, aunque no me sepa la letra, mi corazón está agradecido contigo, bendito Dios. Y entonces lo empiezas a alabar. Porque alabar no es repetir una letra. Alabar es que tu corazón está agradecido con Dios y tú quieres demostrárselo y quieres gritárselo y empiezas a adorarlo. Y si puedes hablar en lenguas, pues inclusive alabas en lenguas. No necesitas repetir la letra que está en la pantalla. Necesitas poner tu corazón en Dios. Pero la carne dice, quédate quieto, no te sabes esa letra. No te aloques, cálmate tantito. ¿Qué van a decir los demás que ya estás gritando muy fuerte? Hermano, alaba a Dios. ¿Qué dice la carne? No ofrendes porque no nos va a alcanzar, decía el hermano, ya no va a alcanzar para mi cerveza. ¿Qué dice el Espíritu? Necesitamos que la gente sea salva. Quiero invertir en lo eterno. ¿Quién te está guiando? ¿El Espíritu o tu carne? ¿En dónde está puesta tu fe? ¿En el Espíritu o en la carne? Dios te está inspirando a que ofrendes, a que diezmes. Tu carne te está deteniendo porque dice que los deseos de la carne y los del espíritu son contrarios. Cuando se abre la invitación a venir a orar los viernes, ¿qué dice tu carne? ¿Qué dice el espíritu? ¿A quién vas a escuchar? ¿En dónde está puesta tu fe? ¿En el espíritu o en la carne? Si en el espíritu, haces lo posible y llegas el viernes a orar aquí. Te levantas temprano y en las mañanas, horas antes de cualquier cosa, le dices, Señor, aquí está mi vida y se la entrego a usted. Y empiezas a orar y empiezas a decirle a Dios todas sus necesidades y empiezas a depender de Dios y le empiezas a decir que te guíe en este día y le dices, Señor, te consagro este día a ti. Señor, no me permita pecar. Señor, ayúdeme en mi trabajo. Señor, ayúdeme a darle gloria y honra a usted. Eso es lo que te inspira el Espíritu Santo. Pero la carne te dice 5 minutitos, duérmete. ¿Para qué? Pues para perderte. Para perder tu vida. Para ya no invertir en lo eterno. Cuando se ayuna. Cuando ayunamos. Los viernes. ¿Cuántos hemos ayunado los viernes? ¿Qué tanta disciplina hay de ayuno en tu vida? Hay hermanos que duele la cabeza y la panza como que se empieza a retorcer y luego ese día es el día de las carnitas. Yo tenía un trabajo en donde los viernes eran viernes de carnitas, no todos, pero cuando había carnitas eran los viernes. Sí, híjoles. Pues hay que tomar una decisión. O le haces caso al espíritu o le haces caso a la carne. O pones tu fe en el espíritu o pones tu fe en la carne. Y si es viernes de ayuno, pues ayunamos. Y si nos ofrecen las carnitas, pues las rechazamos porque somos de Dios.
y porque se lo hemos dedicado a nuestro Dios. Y cuando dicen la lectura del mes, uy, no, ya me atrasé. Hermano, ¿cómo ves si mejor empezamos con el nuevo libro? Hermano, peléala. Ten una disciplina de lectura todos los días. Todos los días comemos, ¿sí o no? Nos cuesta trabajo ayunar, nos cuesta trabajo no comer. ¿Ok? Y entonces, ¿por qué no leemos la palabra de Dios todos los días? Bueno, es que el espíritu, ese sí que ayune. No, hermano. El espíritu no tiene que ayunar. Al espíritu lo tenemos que alimentar todos los días en oración, en lectura, en alabanza. Que la carne ayune, pero que el espíritu esté bien fuerte, bien fortalecido, alcanzando el destino que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Dice el versículo 19: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, risas, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. O sea que si tu pecado no estuvo ahí en esa lista, no te salvas, porque dice y cosas semejantes, para que no digas, no, hermano. Esas son las obras de la carne, destrucción y muerte. Dice: a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu, o sea, hemos visto que nuestra fe se puede mostrar por medio de nuestras obras. Es más, nuestras obras demuestran nuestra fe. Lo que hacemos muestran en dónde tenemos puesta nuestra fe. Y entonces dice ahí, mas el fruto del Espíritu, es decir, si nuestra fe está puesta en el Espíritu, trae como consecuencia lo que va a suceder en nuestra vida. Dice ahí, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Si en nuestra vida está llena de amor, de gozo, de paz, de benignidad, de fe, de paciencia, es porque esa es una muestra de que hemos puesto nuestra fe en el Espíritu. Pero si nos está faltando amor, si nos está faltando paz, si seguimos angustiados, es que nuestra fe la hemos puesto en otro lado. Todos tenemos fe. Todos tenemos una medida de fe. Todos nacemos con fe. Y todos decidimos en dónde poner nuestra fe. Unos lo ponen en la medicina, otros en el trabajo, otros en el dinero, otros en la ciencia y otros en Jesucristo. Si pones tu fe en un lugar, va a traer una consecuencia. Tú vas a obrar en consecuencia que pusiste tu fe allí. Si pones tu fe en Jesucristo, dice ahí la palabra de Dios, tu vida va a tener un fruto de amor, un fruto de paz, un fruto de paciencia, un fruto de mansedumbre, un fruto de benignidad, un fruto de bendición sobre tu vida. Si no estamos teniendo esas bendiciones, es que nuestra fe la estamos poniendo en otro lugar. Y luego dice ahí, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si tú eres de Cristo, si tú le entregaste tu vida a Cristo, tu carne, tu pecado ha sido ya crucificado. Está muerto, está destruido, está clavado ahí. A lo mejor no muerto porque siempre quieres salir a flote, dice el pastor. No me, ¿cómo dice esa anécdota que dice que el viejo hombre sabía nadar, ¿no? Que se fue, se bautizó y creyó que iba a estar ahí, se iba a quedar ahogado el viejo hombre pecaminoso, pero cuando salió de las aguas resulta que ese viejo hombre sí sabía nadar. Claro que está latente ahí. Y todo el tiempo somos tentados. Y el diablo no se va a quedar con los brazos cruzados diciendo, ay, bueno, ni modo, se me escapó. El diablo va a pelear por tu vida.
Pero aquí la situación es en dónde pones tu fe. ¿A quién le crees? ¿Le crees a tu carne? ¿Le crees al espíritu? El espíritu y la carne son contrarios. Cuando pongas tu fe en el espíritu, tu carne va a patalear. No nos importa. Que patalee la carne, que se queje, no me interesa. Yo a quien voy a agradar es a Dios. Quien va a guiar mi vida es Dios, es el Espíritu Santo, no la carne. Hermano, la carne nos avisa cuando tenemos hambre y nos dice, ya es hora de comer. Si, oye, ¿a poco no comí? No, pues con razón ya tengo hambre. ¿Qué crees? Que el Espíritu también. También tu espíritu de repente ya andas muy enojón, ya andas muy irritado, irritable, ya andas como que queriendo maldecir a la gente, como que no tienes muchas ganas de perdonar. ¿No será que te hace falta alimentar tu espíritu? ¿No será que ese día no oraste? ¿No será que te hace falta leer más la Biblia? Porque también tu espíritu demuestra que tiene hambre, pero no lo detectamos o no lo somos sensibles a eso y lo ignoramos y dices, ¿quién sabe por qué ando como más de malas? Pues que más bien andamos faltos de oración, andamos falta de lectura, andamos falta de comunión con Dios, andamos falta de ayuno, andamos falta de obedecer al Espíritu Santo. Tenemos que poner nuestra fe en Él, nuestra fe en Dios. Hermanos, si nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, la otra vez creo ya lo había comentado aquí, no recuerdo si fue aquí con los hermanos en San Pedro. Si somos guiados por el Espíritu Santo, si ponemos nuestra fe en Él, 5 minutitos que tengamos libres, los vamos a ocupar para un versículo leer. Señor, tengo 5 minutos. Deme un versículo. Y dices, ay, hermano, ¿qué vamos a hacer en 5 minutos? Bueno, es que vas a recoger ese versículo en tu mente y vas a estar meditando en él el resto del día. Y meditando todo el tiempo, pero en 5 minutos lo recibiste. 5 minutos, un versículo es más que suficiente para que lo leas 2, 3, 4 veces, inclusive 5 veces. Es un versículo, es apenas 2 renglones tal vez. Y los tomas y les dices, Señor, hábleme. ¿Qué tiene que ver este versículo con mi vida? ¿Cómo lo voy a poner en práctica? ¿De qué me está hablando, bendito Dios? ¿Cómo voy a mejorar las cosas que estoy haciendo? ¿Cómo voy a hacerle caso a usted? ¿En qué va a cambiar mis convicciones? ¿Por qué esta escritura me la está dando a mí? Y entonces todo el día estás con ese versículo dándole vueltas. 5 minutos para leer, pero todo el tiempo estás meditando. Dice así la palabra de Dios, ¿no? Medita de día y de noche en la palabra de Dios. Pero más bien estamos acostumbrados a que tenemos 5 minutos y la carne luego dice, ¿qué dice? Ay, sí, ahora sí no dice nada. ¿Sabes qué dice la carne? TikTok, ¿no? Al fin que los de TikTok duran 2 minutos. Me da tiempo de echarme 2, 3 y llego un minutito tarde, no hay bronca. 3 videos ya me eché. Un chismecito de Facebook, total. A ver, el estado de publicación de no sé quién. En este ratito que tengo libre. Eso dice la carne. Pero ¿sabes qué dice tu espíritu? Tu espíritu dice, tengo hambre de la palabra de Dios. Toma esos 5 minutitos para recibir un versículo de parte de Dios y aliméntalo. Y todo el tiempo medita en él. Guiados por el Espíritu Santo, porque nuestra fe está puesta en el Espíritu Santo, ya no guiados por nuestra carne. No pongas tu fe en la carne, tu carne, hermano. Mi carne tiende al pecado de manera natural, son contrarios. No, la carne nos quiere alejar de Dios. La carne, vi una imagen por ahí que dice, la carne no le interesa la eternidad porque se va a quedar. Cuando nos muramos de aquí se va a quedar la carne y el Espíritu es el que se va a ir con Dios. Hermano, atiende las necesidades de tu espíritu. Permite que el Espíritu Santo te guíe. No estoy diciendo que no tengamos necesidades carnales. Lo que estoy diciendo es que las dejes en segundo, tercer, quién sabe qué lugar. Primero es Dios. Cuando dice la Escritura, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, dice que si tú y yo le creemos a Dios,
si tú y yo somos guiados por el Espíritu, si tú y yo sabemos que Dios no miente, si tú y yo ponemos nuestra fe en la palabra de Dios, dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y entonces, ¿qué? Todo lo demás queda suplido por medio de Dios. Todo lo demás, hermano. Dios sabe que tenemos necesidades carnales, pero Dios sabe que nuestra necesidad espiritual es mayor. Dios sabe que nuestra fe en Él está segura, pero nuestra fe en la carne es una fe que nos va a alejar de Dios. No vamos a quedarnos abanicando. Dios nos va a bendecir, Dios nos va a suplir, porque así es Él es bueno. Pero si tú dices, me voy a echar una manita al Señor para suplir las necesidades de mi carne, estamos perdidos. Nos alejamos de Dios. Simplemente ese día ya no oramos. Ese día nos ofrecieron algo y cortamos el ayuno luego. Necesitamos creerle a nuestro Dios. Mateo 26, 21. Dice la palabra de Dios. Y mientras comían, dijo, está el Señor Jesús con sus discípulos en la última cena, y dice, y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, este me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. ¿Vemos a un Judas arrepentido ahí? Claro que no. ¿Vemos un Judas que peca ahí? Sí. ¿Ya consumó el pecado? Aún no lo ha entregado. Apenas está diciendo el Señor Jesús, uno de ustedes me va a entregar. Y Judas dice, ¿a poco ya me descubriste, Señor? Bueno, no le dijo así, dice, ¿seré yo? Dice, pues ¿para qué te haces guaje? Tú sabes que eres tú. Su pecado estaba descubierto, pero él no estaba arrepentido. Quiero que leamos un poquito adelante en el versículo Mateo 27, 3. Dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado, entregué sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. ¿Vemos un Judas arrepentido ahí? ¿Sí o no? Veo unos dicen sí, otros dicen no. Bueno, a ver qué dice la escritura. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. ¿Se arrepintió, sí o no? Y entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué se salió a ahorcar si estaba arrepentido de su pecado? También estaba condenado. ¿Sabes, hermano? Judas se arrepintió ya que vio que las cosas estaban feas. Cuando Jesús le dijo, uno de ustedes me va a entregar, Judas se vio puesto a temblar y decir, Señor, perdóneme. En mi mente ya tengo un plan. Ya lo tengo todo diseñado, lo voy a hacer así y así, pero perdóneme. Mi corazón está siendo guiado por la carne, por la avaricia, por tontería y media. Ya no estoy escuchando sus palabras. Mis planes son diferentes a los de usted. Sin embargo, pero no hizo nada de eso. Siguió con su plan. Y cuando vio que las cosas se le salen de control, entonces se arrepiente. No se arrepintió del pecado, se arrepintió de las consecuencias del pecado. Y muchas veces tú y yo estamos en esa misma situación.
Decimos, ay, bueno, vamos a darle tantito caso a la carne, total, no pasa nada. Y ponemos nuestra fe en la carne. Pero cuando el Espíritu Santo nos habla y nos muestra nuestro pecado, tenemos dos opciones: redirigir nuestra fe hacia el Espíritu o mantenernos en ese pecado. Porque Pedro también pecó en ese tiempo. ¿Qué pasó con Pedro? Lo negó a nuestro Señor Jesús 3 veces. Dice la Escritura que lo negó una vez, lo negó otra vez, lo negó la tercera vez, y que la mirada del Señor Jesús y la de Pedro se encontraron. Y cuando Pedro vio que lo vio Jesús, dice que arrepentidos, dice, bueno, no dice arrepentido, pero dice que se fue a llorar amargamente, pero de manera explícita, implícita está que también Pedro estaba arrepentido. Pero él sí estaba arrepentido de lo que había hecho, del pecado, no de la consecuencia del pecado. Quiero que podamos entender que hay una diferencia abismal entre que te arrepientas del pecado y de la consecuencia del pecado. Cuando tú pones tu fe en Jesucristo, cuando tú pones tu fe en Dios y pecas, te arrepientes no de la consecuencia del pecado, sino del pecado en sí. Pero si tu fe está puesta en la carne y ves que las cosas se salen de control, ahora sí venimos y decimos, ay Señor, ayúdeme porque ya ve qué está pasando, esta situación difícil, no sé qué, pero el pecado sigue ahí de raíz. Cuando cortas la hierba, si tú podas hierba, ¿qué va a pasar con esa hierba? Vuelve a salir. ¿Cómo se quita la hierba? Desde la raíz hay que sacarla. Y ahí ves que la raíz está bien metida por todos lados. Ha habido veces que en una maceta yo saco hierba y se viene la planta completa porque la raíz ya invadió para todos lados. Pero si no lo hacemos así, vuelve a salir. Cuando tú y yo nos arrepentimos del pecado, va con todo y raíz. Si nos arrepentimos de la consecuencia del pecado, nomás por encimita le decimos, Señor, échale una podada aquí, ¿no? Y ya, pero ahí deje el pecado. Con ese no se meta. Porque ponemos nuestra fe en la carne, porque no queremos que Dios se meta con eso, con esa área de nuestra vida. Pero cuando tú y yo le decimos, Señor, estoy dispuesto a poner mi fe en usted. Estoy dispuesto a que arranque de raíz el pecado. Estoy dispuesto, Señor, a que usted transforme mi vida. Ya no quiero pasarme todas las mañanas viendo a ver si voy a orar o no. Ya no quiero pasarme el tiempo a ver si hago la lectura del mes o no. Ya no quiero ver a ver hasta que me aprenda la alabanza para alabar. Ya no quiero esperarme a que tenga más dinero para ahora sí poder ofrendar. No, hermano. Sino que tú le dices, Señor, quite ese orgullo de mí, muéstreme mi corazón porque quiero servirlo. No, necesitamos arrepentirnos como Judas, necesitamos arrepentirnos como Pedro, porque después vemos al Señor Jesús restaurando a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, sí, Señor, te amo. Y le vuelve a preguntar, ¿me amas? Y dice, sí, te amo. Y dice, pero de verdad, Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice, Señor, usted lo sabe todo. Usted sabe que yo lo amo. Y Jesús le dijo, pues ponte a trabajar. Restaurado, borrón y cuenta nueva. Pedro, vamos para adelante. El problema no es que pequemos, pues nuestra carne peca. El problema es de qué te estás arrepintiendo. ¿De raíz o por encimita? ¿En dónde estás poniendo tu fe? ¿En la carne o en el espíritu? Si nuestra fe la ponemos en el espíritu, vamos a arrancar de raíz ese pecado y ya no vamos a volver a caer en ese pecado. Pero si tu fe está puesta en la carne, nada más le damos podadita por encima, que no se vea feo, pero seguimos con el problema ahí adentro. Hermano, tú y yo necesitamos arrepentirnos desde raíz, no de la consecuencia. Y necesitamos poner nuestra fe en Jesucristo. Última escritura, Mateo 14, por favor. 14:22. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo.
Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche vino Jesús a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Qué escena, ¿no? En el mar, entre las 3 y las 6 de la mañana, que es la vigilia que registra la Biblia. Entre las 3 y las 6 de la mañana, hermano, no hay alumbrado público en el mar. Está bien oscuro. Y claro que ven que viene alguien caminando en el agua, pues desde luego que yo creo que tú y yo nos hubiéramos espantado igual o peor. ¡Un fantasma! ¿Y qué pasa? Dice el Señor Jesús, no te espantes, soy yo. Y Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Yo quiero, hermano, que hoy nos pongamos en el lugar de Pedro y decirle, Señor, ¿es usted? ¿Es usted el que me está llamando a orar de manera más profunda? ¿Es usted, Señor, el que me está llamando a tener una comunión más estrecha y más íntima? Es usted, Señor, el que me está llamando a dejar ese trabajo que no me está estorbando para servirle. Es usted el que me está llamando a incomodarme de estar nada más sentado en esta silla y que no estoy trabajando para la eternidad. Es usted el que me está llamando a que me involucre en un grupo de casa. Es usted el que me está llamando a que me acerque a practicar para ser partícipe del ministerio de la alabanza. Es usted el que me está llamando a levantarme como un ujier. Es usted el que me está llamando para involucrar mi corazón y amar a los niños como maestra de la enseñanza de la escuelita dominical. Es usted el que me está llamando para dar testimonio en la calle de las maravillas que ha hecho en mi vida. Es usted, Señor, el que me está llamando. ¿Quién te está llamando si no es Dios? ¿Quién puede inspirar en tu corazón a servirle si no es Dios? Hermano, Dios te está llamando. ¿Y qué va a decir tu carne? No tengo tiempo. No le creas. ¿Y qué va a decir tu economía? No me alcanza. No le creas. Porque el espíritu y la carne son contrarios y no te va a dejar actuar. Pero Dios te está llamando. Ve cómo dice Pedro. Dice, si es usted, dice, manda que yo camine sobre las aguas. Sobre las aguas, dice el versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Quién puede caminar sobre las aguas? Nadie, solo Jesús. Entonces tú dices, hermano, ¿quién puede participar de eso? Nadie. Tú no puedes y yo tampoco. Pero Jesús le dijo, ven. Ya sé que el trabajo no te deja. De todas formas, Dios te está diciendo, ven. Ya sé que la economía no alcanza. De todas formas, Jesús te está diciendo, ven. Ya sé que tu fe no te alcanza. De todas formas, el Señor te está diciendo, ven. Pon tu fe en Dios, no lo pongas ya en la carne. La carne te va a mostrar todas las cosas por las cuales tenemos que desobedecer a Dios, hermano. Pero nuestra vida no es para desobedecer a Dios. Somos de Cristo Jesús. Él nos compró, Él nos salvó. Vivimos para Dios, no vivimos para este tiempo. Nuestro lugar está en la eternidad, hermano. Que te incomode estar sentado en esa silla. Que te incomode no participar de la salvación de la gente. Que te incomode no estar consagrando tu vida. Que te incomode no conocer la Biblia. Que te incomode no estar en la presencia de Dios, hermano. Que te incomode no venir los viernes a orar. Que te incomode no consagrarte a Dios. Es el Espíritu quien te está llamando. Yo quiero, hermano, que hoy tú te puedas atrever a decirle al Señor, Señor, ¿es usted? ¿Es usted el que me está llamando?
Te va a decir el Señor, claro que soy yo. Y te va a decir, ven. Y aquí es en donde tú pones a prueba tu fe. ¿Le crees a Dios o le crees a toda esa bola de ideas que te está diciendo no se puede? Porque no andamos por vista, sino andamos por fe, pero por fe en Cristo. Ya sé que no se puede. No me lo expliques, me vas a convencer y te voy a decir, sí, cierto, pobrecito de ti, ni modo. De todas formas, la idea es que caminemos sobre el agua. Dice ahí, manda que vaya sobre las aguas. No es algo normal, no es algo lógico, es algo sobrenatural. Es el poder de Dios. Porque el evangelio no son palabras, sino es poder de Dios para salvación. Para que cuando tú des tu testimonio en la calle le digas a la gente, y yo estaba atorado en mis pensamientos y en mis ideas, porque según yo no se podía, pero le creí a Dios, puse mi fe en Dios y hoy estoy aquí dando testimonio de que Dios es poderoso y es real y sí puede actuar. No depende de tu trabajo. No depende de tu mamá, no depende de tu esposo, no depende de tu economía, depende de que tanto le crees a Dios. Y no va a ser fácil porque dice ahí, versículo 30, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano, dice, y asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? De manera que cuando estemos hundiéndonos, lo que tenemos que hacer es decirle, Señor, ayúdeme. Ayúdeme, Señor, levánteme porque yo no puedo. Hay un montón de cosas por las cuales no me tengo que atrever a salir de la barca. Pero Dios le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La situación está en nuestra fe. ¿Qué tanto le creemos a Dios? ¿Qué tanto sabemos que Dios es poderoso para actuar de manera sobrenatural sobre nuestras vidas? ¿O qué tanto dudamos de Él? Hermano, la duda es lo contrario a la fe. Y la duda te impide experimentar el poder de Dios. Pero la fe, hermano, la fe en Cristo es lo que nos da la salvación y lo sobrenatural y la vida eterna en Él. Hermano, yo quiero invitarte a eso, a que le digas hoy a Dios, Señor, es usted el que me está llamando. Y que te atrevas a caminar sobre las aguas. Ya sé que no puedes, yo tampoco puedo, pero Dios puede. No depende de nosotros, depende de Dios. Es que en lo que los hermanos nos ayudan con una alabanza, vamos a ponernos de pie.